Sí, entonces continuamos la segunda parte. Entonces me refiero a que tenemos que tener cuidado de que la presunción de inocencia en el ámbito de las pruebas, el cómo ofrecer las pruebas, cómo incorporarlas ante el juicio, también se respeten, se cumplan las formalidades esenciales de la prueba, porque precisamente la presunción de inocencia tiene que ver en el ámbito de la prueba con las fracciones quinta y octava del apartado A del 20 constitucional, porque solamente los hechos son materia de actividad probatoria, y esa actividad probatoria debe ser suficiente para superar la presunción de inocencia de la persona acusada. Un ejemplo real, miren, en un caso real que se está llevando en Otumba, resulta ser que en la etapa intermedia, que es el ofrecimiento de la prueba que vamos a llevar a juicio oral, ahí el Ministerio Público ofrece como medios de prueba a 3 víctimas menores de edad que fueron víctimas de secuestro, A, B y C. Y le fueron admitidas. Sin en cambio, ya en el momento del tribunal de enjuiciamiento, en el momento de que va a deshogar esa prueba, dice: señoría, solicito que sea una audiencia privada y solicito que las víctimas menores de secuestro sean asistidas por el equipo técnico. ¿Quién es el equipo técnico? Pues es el médico, el psicólogo y un adulto. Puede ser un familiar de la víctima menor. Entonces, lo que pretendía el Ministerio Público es que esa prueba se desahogara estando las víctimas en una sala distinta, en compañía de un médico y de un psicólogo y de un tutor. Ok. Supongamos que fuera un derecho de que fuera en sala privada, audiencia privada. Interés superior al menor. Está bien. Pero en el momento de que fue ofrecida, no dijo el Ministerio Público la forma en que se iba a ofrecer, la forma en que se iba a incorporar a juicio. Luego entonces, si nosotros como defensa dejamos que esa prueba se incorpore como quiere el Ministerio Público, más no como le fue admitida en la etapa intermedia, pues entonces ¿qué vamos a generar? Vamos a generar una inadecuada defensa, que se está valorando, que se está violando la regla de la prueba y por ende está violándose el principio de la presunción de inocencia, el derecho a esa presunción de inocencia. ¿Por qué razón? Porque la defensa que nosotros ejercemos en ese asunto es que nuestro argumento fue: señoría, es que el Ministerio Público, en el momento de que ofreció la prueba y que le fue admitida, no dijo las circunstancias en que iba a ser incorporada a juicio, no solicitó el auxilio del equipo técnico, no manifestó que iba a estar acompañado con un tutor y no manifestó que se lo sería en una audiencia privada. Luego entonces, ahorita en el momento, ante el tribunal de enjuiciamiento, pretende incorporarla mediante el apoyo del equipo técnico cuando no fue ofrecido ni admitido en dichas condiciones. Pues tal motivo, su señoría, esta defensa se opone en razón de lo siguiente: no me opongo a que se le corte el derecho a ofrecer y a deshogar esa prueba. Lo que me opongo es que esa prueba no cumple las formalidades o la regla probatoria, que es que en el momento en que la ofreció, debió de decir: esta audiencia se va a incorporar mediante el interrogatorio directo en audiencia privada con el apoyo del equipo técnico, y para lo cual su señoría debe de estar presente con el equipo técnico. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque entonces ya se está incorporando una prueba de manera distinta a la que le fue admitida ante el juez de control. Porque recuerden que el juez de control en audiencia intermedia
Las pruebas los medios de prueba que el Ministerio Público pretende llevar a juicio, ¿sí?, son las que el juez le puede admitir, pero en el tribunal de enjuiciamiento únicamente va a desahogar en materia de debate el desfile probatorio, las pruebas que le fueron admitidas al Ministerio Público y las condiciones de la prueba, el auxilio judicial en dado caso. Sin en cambio, aquí en esa circunstancia, pues no pudo ser incorporada y debatida esa prueba en apoyo al equipo técnico. ¿Por qué? Pues porque no fue solicitado por el Ministerio Público en el momento del ofrecimiento. Vean qué importancia tiene la presunción de inocencia como regla probatoria. Ahora, ese es el primer caso. El segundo caso es que la víctima dice: yo fui secuestrado. Sí, pero no dijo quiénes lo cometieron y dónde se encontraban esas personas que lo cometieron. Había unas personas en el área destinada para los procesados, en la burbuja, que le conocen muchos. Sin embargo, ni el Ministerio Público ni el asesor jurídico se molestaron en decir: ¿y en dónde se encuentran esas personas? Vean cómo el tratamiento, la regla de esa prueba bajo el principio de presunción de inocencia también puede ser cuestionado cuando no cumple el debido camino, el debido proceso de la prueba. Ahora, pasamos al estándar de la prueba. No es lo mismo. La regla probatoria es la formalidad que la prueba debe de llevar. Ahora, el estándar probatorio es el contenido de la prueba, donde dice la víctima: sí, yo lo reconozco, es él. Sí, es que él fue el que me secuestró. Sí, él fue el que disparó. Sí, él fue el que me amagó. Él fue el que me robó. Pero en el estándar de la prueba, ahí tenemos nosotros una ventaja. ¿Por qué? Porque unas cosas son las pruebas de cargo y otras cosas son las pruebas de descargo. De ahí que si nosotros, ¿sí?, como dice la fracción quinta del apartado A del 20 constitucional, dice: la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. ¿Qué va a suceder? Si por este lado tenemos 5 pruebas de cargo: policía, perito, testigo, prueba documental, prueba material. Y por este lado, ¿sí?, tenemos testigo, perito, inspección ocular, ¿sí?, prueba material y un video. En donde le advertimos al juez que la persona acusada no pudo hacer en razón de que ella, el día y hora que supuestamente se cometió el secuestro, se encontraba, ¿sí?, en un lugar distinto en su trabajo, ubicado en tal calle, de la colonia tal, de la alcaldía tal, haciendo manualidades en la máquina. Y este hecho viene a declarar Juan Pérez, que fue su testigo. También declaró el RM, que es jefe de personal, que estuvo lo tuvo a la vista y pasó lista. Y también la inspección ocular prevista o la investigación del policía de investigación, donde da fe de la existencia de dicho lugar donde estuvo el probable y la existencia del lugar. ¿Sí? Y tenemos el video de la empresa, de la fábrica, donde se advierte que el señor en todo momento llegó a la fábrica, estuvo en su lugar de trabajo hasta la hora y día que él salió del dicho trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sosteniendo la defensa.
Estamos haciendo contrapeso de las pruebas oficiales y el contrapeso de las pruebas de descargo. ¿Qué vamos a ayudar? Pues nosotros. Fíjense, por eso es el principio de contradicción, porque el Ministerio Público afirma que el acusado sí es responsable y nosotros decimos que no es responsable. De ahí que, fíjense, para decidir entre quién tiene la razón de que el Ministerio Público dice él fue, nosotros decimos no fue, ¿quién tiene la resolución? La potestad efectiva, que es la tutela efectiva del juez, que él va a valorar de manera racional, sana crítica, las máximas de la experiencia, la lógica, las pruebas, ¿sale? Por eso es importante que tengamos presente las dos fracciones, porque dice la fracción octava del apartado A del 20 constitucional, el juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. De ahí que si las pruebas del MP no son suficientes para establecer que puede ser que son suficientes para establecer el delito, pero no la responsabilidad o participación del acusado, que son dos momentos. Entonces, si nosotros tenemos prueba de descargo donde decimos que el acusado no pudo haber participado en el hecho que el Ministerio Público lo acusa, porque él estaba en un lugar distinto con personas distintas y cuyas pruebas fueron obtenidas, registradas, incorporadas y llevadas a juicio mediante la formalidad establecida por la ley. De ahí que se cumple en primer lugar la regla de la presunción de inocencia bajo la regla probatoria y el contenido. Una cosa es el testigo y otra cosa es la información que ese testigo o esa prueba te va a aportar, que eso se llama la presunción de inocencia bajo el estándar probatorio. Es el contenido de la prueba. Exacto. Entonces, es muy importante que tengamos un diseño de cómo hacer valer el derecho a la presunción de inocencia desde el momento de la detención, el derecho de conocer la regla de la prueba del Ministerio Público, porque ¿cómo sabemos que quien lo acusa va a decir, no, es que yo no lo vi, a mí me dijeron que él había sido, pero yo no lo vi? Pero ¿qué crees si tengo un video donde aparecen los disparos, pero la persona que los realiza no aparece? Y entonces, oiga, pero es que a mí los policías me dijeron que como a él le encontraron un arma, que yo dijera que él había sido el de los disparos, pero yo en realidad no lo vi. ¿Y luego? ¿Y la presunción de inocencia? No, es que la presunción de inocencia la tiene toda persona, sí, toda persona, pero la presunción de inocencia, recuerda que se aplica a la persona durante todo el procedimiento, a la regla de la prueba, que tienes que conocer quién es la prueba, qué vio, cómo los observó, cómo declaró, ¿sí? El estándar probatorio de que el contenido de esa prueba. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros pelear la valoración de una prueba insuficiente para decir, señor juez, las pruebas de cargo no son suficientes para destruir la presunción de inocencia que a favor de mi representado debe establecerse que existe ya duda más allá de toda duda razonable? Bueno, es que el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales no dice que la prueba debe ser valorada de manera libre y lógica, mientras que el artículo 402, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que también la prueba se apreciaría de manera libre, atendiendo, dice, al debate de manera libre y lógica, sometida a la sana crítica racional. Entonces, si una prueba
es idónea, es pertinente, pero no contundente porque no se establece la culpabilidad específica del cliente, es decir, del procesado, es decir, porque los órganos de prueba nada más dicen que sí se acredita un hecho, pero no la participación, es decir, está el delito, pero no está quien lo cometió. Y entonces, no podemos hablar solamente del derecho a la presunción de inocencia, porque también, así como el Ministerio Público tiene la obligación de aportar los datos de prueba para acreditar los hechos, también nosotros como defensa, ¿sí?, atendiendo a la fracción quinta del apartado A del 20 constitucional, dice para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Entonces, sí tenemos que nosotros que hacer una actividad probatoria independientemente a la acusación del Ministerio Público. Nosotros tenemos que tener una actividad probatoria para demostrar que nuestro cliente no participó y por ende no existe convicción de la culpabilidad, atendiendo a la fracción octava del apartado A del 20 constitucional, que no existe convicción de la culpabilidad de nuestro acusado y que además las pruebas deben ser valoradas en términos del artículo 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual, de acuerdo a las máximas de las experiencias, sana crítica, racional, de manera libre y por ende debe de prevalecer la presunción de inocencia bajo el tratamiento de regla probatoria y estándar probatorio, que no hay prueba suficiente, idónea y contundente para destruir la presunción de inocencia que impera en todo momento a favor del acusado. Por esto, para los que deseen aprofundizar más su conocimiento de la aplicación del principio de la presunción de inocencia como un principio o como un derecho, les voy a sugerir dos libros que son muy interesantes. El primero de ellos se llama La presunción de inocencia, Derecho Humano en el Sistema Penal Acusatorio, del autor Miguel Ángel Aguilar López. Apéndice de jurisprudencia relacionada, es del Instituto de la Judicatura Federal. Y también les voy a recomendar el libro se llama La prueba en el proceso penal a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es de Salud de Aguilar Gualda, ¿sí? Estos dos libros les van a auxiliar en cuanto a cómo se aplica la presunción de inocencia de manera extraprocesal, la presunción de inocencia bajo la regla probatoria y la presunción de inocencia bajo el estándar probatorio, además de los diversos sistemas de valoración de la prueba, ¿sí? Esperando no sea con todo respeto, esperando sea de gran utilidad para ustedes, amigos postulantes, maestros, docentes, investigadores y propiamente alumnos que quieran involucrarse más allá de la teoría y en la práctica. Créanme que quien sabe cómo argumentar la presunción de inocencia en tratamiento bajo la regla de tratamiento procesal, presunción de inocencia bajo la regla probatoria y la presunción de inocencia bajo el estándar procesal, pues va a ser un docente, un abogado postulante de manera muy, muy exitoso.
Quiero compartirte las jurisprudencias que te ayudarán también. Aparte de eso, te voy a recomendar un libro que se llama La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concordada con los tratados Derechos Humanos, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del autor, el maestro, ilustre maestro, profesor mío, Víctor Rodríguez Recia, en el cual la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en una interpretación sistemática de acuerdo al ámbito de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, relacionadas propiamente con la fracción primera del apartado B del 20 constitucional, nos establece el caso ya como estándar probatorio y como regla probatorio de la presunción de inocencia, el caso J versus Perú, excepciones preliminar, fondo de reparaciones y costas, sentencia del 27 de noviembre del 2013, número de serie 275. Te vas al párrafo 166. Pones en el internet caso, pones Corte IDH, que dice Corte Interamericana de Derechos Humanos, corte.idh J. versus Perú, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 27 de noviembre del 2013, y te vas directamente al párrafo 166, y ahí viene la presunción de inocencia, cómo lo interpreta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que está relacionada con la fracción primera del apartado B del 20 constitucional de aquí de México. Otro caso muy importante, hermoso, que te puedo recomendar también, en el internet puedes checar, pones Corte IDH, que es Interamericana de Derechos Humanos, caso García Asto y Ramírez Rojas versus Perú, excepciones preliminar, fondo, reparaciones, costas, sentencia del 25 de noviembre del 2005. Te vas al párrafo 160. Y ahí de una manera hermosa te explica la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cómo interpreta el artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en cuanto a la presunción de inocencia como estándar probatorio. Finalmente, sí estaría muy fabuloso también checarte, encomendarte el caso de nuevo, J. versus Perú, excepciones preliminares de fondo, reparaciones de costas, sentencia de 27 de noviembre de 2013, solo que este es el párrafo 228. Ahí es como la Corte interpreta diversos criterios en cuanto a la valoración tanto del tratamiento de la presunción de inocencia como regla probatoria y como del estándar de prueba. Es un libro que además es precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concordada con tratados de derechos humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es propiedad del IRESOF. Aquí en este libro, además de que tú lo vas a poder combinar con el libro del ilustre maestro y magistrado Miguel Ángel Aguilar López, también te va a servir mucho el de la prueba en el proceso penal de salud de Aguilar Gualda, porque este libro te va a dar criterios de derechos humanos del Tribunal Europeo en dicha materia, y
El primero de ellos que te acabo de recomendar te va a dar criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vas a ver la similitud, se va a ver la similitud entre un criterio y otro y nos va a ayudar a entender la presunción de inocencia aplicada bajo los tres aspectos que reconoce el Comité de Derechos Humanos en la observancia general número 32, párrafo segundo del artículo 14, que es el derecho humano de las personas a la presunción de inocencia siempre y cuando no se demuestre lo contrario, que impone la carga de la prueba al acusador, garantizar que no se presuma la culpabilidad a menos de que se haya demostrado la acusación. Los tres ejes. Ojalá y espero que este video haya sido de tu agrado. En breve estaremos trabajando en otro tema. Y si te gustó el video, humildemente compártelo a tus redes, dale like, me gusta y cualquier comentario estoy a la orden. Muchas gracias, bendiciones.